Muy buenas tardes, amigos y amigas. Tengan cada uno de ustedes el día de hoy. Hoy es 22 de septiembre del año 2020. En el mes de la patria tenemos nuevamente nuestro espacio, nuestro programa Eventos Relevantes de la Independencia. Este es un espacio del programa Cultura Activa de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes. El día de hoy, pues, como siempre, tenemos a un gran invitado, el cual nos ha estado enseñando diferentes aspectos relevantes sobre los procesos de independencia de Centroamérica y de Honduras, eventualmente. Tenemos con nosotros al licenciado Douglas Vargas. El licenciado Douglas Vargas es el jefe del Archivo Nacional de Honduras. También es un experto en archivística, es egresado de la Maestría de Historia Social y Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es docente universitario. Su servidor, Luis Navarro, les atiende el día de hoy y estaré leyendo sus preguntas por la plataforma del Facebook Live al finalizar la exposición del licenciado Douglas. Desde ahora les invito a poder dejar cada uno de ustedes sus preguntas, sus inquietudes y comentarios para que podamos contestárselas en el transcurso de este programa. Bueno, sin más preámbulo, licenciado Douglas, muy buenas tardes. ¿Qué tenemos para el día de hoy en estos eventos relevantes en los procesos de independencia? Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a toda la audiencia. Pues hoy vamos a tratar esos efectos colaterales, esas consecuencias que trajo el proceso de independencia, que ya antes habíamos tratado, pero las consecuencias de la independencia como tal en la formación del Estado-Nación y del país, hay que abordarlos porque es precisamente la independencia el punto de partida en donde vamos a encontrar muchos elementos que para nosotros hoy son cotidianos, son normales, pero que su origen data casi de 200 años y que marcan la pauta de la vida nacional. Eh, hay que hay que recalcar siempre el hecho de que los procesos independentistas forman parte de la historia de las naciones y es en este momento, en el momento de la independencia, en donde surgen los elementos más importantes de la formación de la identidad nacional y la caracterización de las sociedades. Es precisamente recurriendo a ese pasado histórico, a ese glorioso pasado de lo que es la independencia, que vamos a encontrar cómo se construyeron los símbolos patrios, como los escudos, las banderas, los emblemas y los héroes, lo que nosotros llamamos como próceres. Obviamente, aquí hay que hacer una diferenciación, y es que una cuestión es cuando hablamos de los héroes y otra cosa cuando hablamos de los próceres. Cuando hablamos de los héroes son aquellos que por algún acto realmente valiente o importante hicieron una acción que marcara la vida del país, y los próceres son los padres de la patria, o sea, aquellos que con sus acciones originaron lo que hoy es la patria. Por ejemplo, no podríamos considerar prócer a José Trinidad Reyes, por ejemplo. Pero obviamente sí podemos poner a Herrera, a Valle, eh, en un momento posterior a Morazán. Ahora, todos estos procesos de independencia van a surgir producto de la influencia de las doctrinas liberales, esas doctrinas liberales que surgen con la Revolución Francesa, bajo el trinomio de libertad, igualdad y fraternidad. De repente muchos no han reparado que en este trinomio de la Revolución Francesa, la palabra libertad va incluida, pero si nosotros lo analizamos, los franceses no eran esclavos, o sea, los ciudadanos franceses no eran esclavos. Entonces, ¿por qué ellos apelaban a la libertad? O de qué libertad ellos estaban refiriéndose? Y ese es un tema que debemos dejar claro. Ya para 1750, en Francia están corriendo las ideas de lo que son los fisiócratas, que su principal exponente de Francis Quesnay. Quesnay establecía lo que después los liberales tomaron como una frase propia: laissez-faire, laissez-passer, de mon bar, de me. ¿Qué quiere decir ya en español? Dejar hacer, dejar pasar, dejar que el mundo gire. Este pensamiento se va a contraponer a los pensamientos del mercantilismo francés, en donde el Estado controla prácticamente todo.
está en una coalición con la iglesia para el tema ideológico, controla qué se produce, cuándo se produce, a quién se le vende, por cuánto se le vende, cuándo se le vende, por qué vía se vende. Cuando los franceses están hablando de libertades, no son las libertades de movilidad, porque esas ellos la tienen. Están hablando de libertades en todos los aspectos religiosos, ideológicos, filosóficos, políticos, pero sobre todo los económicos. Porque la forma en que el mercantilismo maneja la economía no permite el desarrollo de las sociedades y va a ser el elemento clave para el desarrollo total de la burguesía, o sea, el capitalismo en su máxima expresión. Bajo esas ideas es que los movimientos independentistas en el mundo, porque no solo en América Latina, van a surgir. El de buscar esas libertades totales que busquen facilitar el desarrollo de las sociedades. Desde ese esquema vamos a revisar esa visión. Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos de la doctrina liberal? ¿Por qué esa doctrina influyó tanto? Fíjense que pide libertad de culto, libertad de pensamiento, libertades políticas, libertades civiles, libertades económicas, y a diferencia del mercantilismo, que no se permita la intervención del Estado en la economía. Si nosotros vamos punto por punto, vamos a encontrar que estas doctrinas liberales chocan directamente con la proclama de independencia, que establece que la religión católica es oficial, y la vamos a ver inclusive en la Constitución Federal de 1825. Entonces, este pensamiento cerrado va a chocar con la doctrina liberal. Ahora, sí va a haber libertad de pensamiento, se van a dar libertades políticas, vamos a ver algunas libertades económicas, no todas, por lo que va a marcar fuertemente el desarrollo de en aquel momento, cada provincia. Esta doctrina liberal también va a facilitar el desarrollo de procesos internos que se van a ver fortalecidos. Ahora, esto también va a generar el surgimiento de los monopolios a nivel de Centroamérica, y uno de los monopolios más fuertes va a ser el de los comerciantes guatemaltecos, que controlaron prácticamente la producción de todo, tanto del añil en El Salvador como del ganado en Olancho o en Nicaragua, porque ellos tenían esas capacidades. Por ejemplo, es interesante aquel libro de Arturo Terracena, que se llama La Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, una ilusión minera. Según Terracena, Tegucigalpa nunca produjo tanta plata como menciona o como se hizo creer. Pero revisando el libro de él encontramos que tampoco ofrece datos que vayan a ir en contra de eso. Y lo otro es que la producción minera en Tegucigalpa estaba controlada por los comerciantes guatemaltecos, lo que significaba que toda esa producción era llevada a Guatemala y facturada como que se produjo en Guatemala. Por lo tanto, Tegucigalpa siempre aparecía como que no era tal. Ahora, si nosotros nos vamos a ver el altar mayor de la Catedral de Tegucigalpa, déjenme decirle, y los que hemos viajado lo sabemos, es uno de los altares más hermosos que existe en América Latina. Ni en Guatemala existe un altar tan hermoso. Todo el acabado, el barroco, las laminillas de oro, la plata, eso denota la riqueza que tenía Tegucigalpa al momento de la producción minera. Entonces, no es cierto lo que Taracena dice, o por lo menos es rebatible, de que Tegucigalpa no produjo tanto. Si realmente era una zona muy rica. Y en ese tema es donde entra el aspecto de la doctrina liberal con las libertades económicas. Ahora, quizás, y aquí hay que ser honesto, aunque a muchos no les guste, esas ideas liberales, quien las toma al momento de asumir la federación es Francisco Morazán. Obviamente Valle también tenía un pensamiento así, lo único, quizá un poco más moderado, pero en esencia eran ideas liberales. Ahora, ¿qué es lo que propone Morazán que hoy día todavía sentimos sus efectos? A pesar de que surgieron casi al momento de la independencia. La educación laica y gratuita. Por eso es que la Universidad Pedagógica se llama Francisco Morazán, porque a él se le debe ese tema de la educación pública y desde que era Escuela Superior del Profesorado. ¿Por qué Morazán buscaba la educación laica? Porque hasta ese momento quienes asumían el control de la educación eran las iglesias. De hecho, esa es una tradición muy europea.
Era en las catedrales donde se daban las cátedras y la impartía el catedrático. Y la educación tenía obviamente una influencia religiosa. Morazán ya planteando en estas ideas, en estos conceptos liberales, que la educación no debe tener ningún elemento religioso y sobre todo que debería ser gratuita, porque el acceder a la educación en los tiempos, en aquellos momentos a las iglesias, no necesariamente era para todo el mundo, había cierto privilegio para la gente que podía pagar. Entonces Morazán establece ese sistema de una educación más abierta, una educación pública, para contrarrestar el alto nivel de analfabetismo que había en la provincia. Se contrataron monitores. Monitores a aquella persona que sabe leer y escribir y que le enseña a otra persona a leer y escribir. Obviamente se desarrollarán algún tipo de técnicas para hacer ese proceso más fácil y va a generar un ambiente de desarrollo a nivel cultural, porque entre más sepamos leer, mejor es. Por ejemplo, a mí me encanta allá en Antigua Guatemala y yo desearía que hubiera en Tegucigalpa o en algún lugar de Honduras un museo del libro y del libro colonial, no estoy hablando de cualquier libro, libros coloniales. Y es muy visitado. Básicamente lo que encontrábamos nosotros ahí era ignarios de la Iglesia Católica de la época colonial. A mí me gustaría que pudiéramos tener un espacio de ese tipo para enaltecer el tema cultural de la época colonial. Uno de los elementos que más problemas generó, no solo a Morazán, también le pasó a Dionisio de Herrera y le va a pasar también a José Santos Guardiola, es la eliminación del diezmo, porque ese diezmo es un impuesto que se le carga a las personas y no tiene, para Morazán, dentro de ideas liberales, no tiene por qué ser obligatorio. Hoy día el diezmo todavía existe, pero se le acredita más a las iglesias evangélicas, pero originalmente el diezmo es una tradición eminentemente católica que Morazán la va a eliminar, inclusive en los tiempos de Herrera, Márquez legisla para que se elimine el diezmo, pero esta situación va a prevalecer, va a estar entre se quita y se pone, se quita y se pone. Vamos a llegar a la reforma liberal en 1876 y Soto elimina el diezmo, pero a cambio de eso establece lo que es una subvención del Estado para que los ritos religiosos puedan desarrollarse de manera digna, dice el decreto publicado en la Gaceta durante la reforma liberal. Uno de los temas más espinosos que todavía hoy va a causar mucho, es conflictivo, es que Morazán propone la separación de la iglesia y del Estado. Pero esta separación no va a ser fácil. De hecho, hay que reconocerlo. En la práctica, aún hoy no existe la separación de iglesia-Estado. Todavía como el Estado sigue entregando fuertes cantidades de dinero a la iglesia, la iglesia sigue interviniendo en procesos de tipo civil, eh, en alguna medida todavía tiene alguna influencia política. Entonces, este es un concepto ideal, pero en la práctica el tiempo nos demuestra que no hemos podido separar estos dos. Casi que van de la mano. Casi que el Estado le pregunta a la iglesia, ¿lo hago o no lo hago? Y eso no nos ayuda en mucho. A diferencia de que muchos creen que nuestro sistema judicial se ha modernizado, en realidad retrocedió, porque en los tiempos de Morazán se establecieron lo que son los juicios con jurado, así como lo mira usted en Estados Unidos, que es un jurado el que decide si alguien es culpable o inocente. Eso existió en la época de Francisco Morazán y luego fue abolido y entramos a ese lento, tortuoso y burocrático procedimiento de los famosos juzgados de letra, que ese fue un retroceso en la aplicación de justicia cuando Morazán lo había dinamizado de una manera tremenda. Lo puso al nivel de los juicios en Estados Unidos. Pero, ¿cómo podemos ver el proceso no? Está ahí, licenciado.
Douglas. Bueno, ahorita el licenciado Douglas ha tenido un pequeño problema técnico, entonces vamos a esperar un poco para mientras él se conecta. Igualmente, pues, hablando un poco de los ideales de Morazán, es interesante que este tipo de reformas suponen un adelanto totalmente importante, ¿verdad? En muchos aspectos sociales, políticos y económicos. Sin embargo, fue lo que al mismo tiempo, como vamos a ver más adelante, conlleva al desprecio y también a que Morazán se gane una cantidad importante de poderosos enemigos. Vamos a esperar un poco la conexión. Es por eso que mencionábamos anteriormente, por ejemplo, el hecho de que en preguntas anteriores que se habían hecho en este espacio, si es que Morazán había sido enemigo de la iglesia. En realidad, pues, como el licenciado Douglas lo reiteró, Morazán, un devoto católico, muy religioso. Sin embargo, estas políticas como la abolición del diezmo, la educación laica, fueron prácticamente las que se llevaron mucho el odio con los principales, podríamos decir, jerarcas de la Iglesia Católica de aquel momento. Entre ellos, el padre José Trinidad Reyes, ¿verdad? Que es prácticamente con los cuales Morazán se intercambió una serie de cartas en las cuales se expresan sus molestias mutuamente. Igualmente, podemos pensar de que el control de los matrimonios, siendo respaldado Morazán bajo una nueva ley civil para contraer matrimonio, la iglesia sintió que esto era una afrenta total contra él. Y esa es una de las razones por las cuales ellos presionaron bastante, hasta el grado que incluso le tenían un apodo, le decían Chico Ganzúa. Entonces, esa es una de las muchas razones por las cuales pues las ideas de Morazán fueron totalmente adelantadas a su tiempo. En este caso, me están informando que el licenciado Douglas pues no va a poder continuar, ya que está teniendo problemas técnicos, ¿verdad? Ahorita no hay prácticamente energía, entonces yo voy a terminar dando un pequeño pues resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Como se mencionó anteriormente, que la implementación de estas reformas que Morazán
quería llevar a cabo en Centroamérica estaban inspirados mucho en la filosofía de la ilustración. También que fue iniciada por la Casa de los Borbones en España, luego de la invasión a Francia. Los liberales de la época creían firmemente en este tipo de legislación basado en estos principios que el licenciado Douglas nos acaba de señalar. Igualmente, pues, Morazán tuvo la convicción que solo un modelo político social parecido al de Inglaterra o Estados Unidos podría ser efectivo para combatir este atraso que se veía en toda la región centroamericana. Por eso el licenciado Douglas nos habla de todo este tipo de reformas. Imagínense en el aspecto legal este tipo de juicios orales y públicos con jurado, algo muy avanzado, que solo las sociedades más avanzadas lo tienen, y que aquí se retrocede. Entonces, ese es como para dar un ejemplo de el calibre de estas reformas. Entonces, ese, el libre comercio, tocamos ya también los puntos de la libertad de religión. Entonces, bueno, es muy importante reconocer de que Morazán tenía una visión de estadista, una visión más allá, que él sabía que esta era la única manera en las cuales estas pequeñas provincias empobrecidas e ignorantes podían salir a flote en un mundo tan competitivo y sobre todo pues dotarlas de educación, cultura, salud, leyes, y él reconocía fielmente de que como pequeñas provincias o pequeños países iba a ser muy difícil. Iba a ser muy difícil salir de ese colonialismo español, ese atraso. Sin embargo, pues, como lo veremos en otro episodio, lastimosamente no se pudo terminar estas reformas completamente en su totalidad. Y Morazán al final en Costa Rica entrega su vida un 15 de septiembre de 1842. Entonces, esto es lo que podemos añadir de parte del resumen del día de hoy. Estamos muy agradecidos con la presencia de cada uno de ustedes. El día de hoy, pues, agradecemos mucho sus saludos y el apoyo que nos dan. Incluso leeré un comentario. Don Gustavo Rivas nos dice que la plata y el oro de Tegucigalpa, de Valle de Ángeles, Santa Lucía y otros lugares cercanos iban a dar a la Casa Real de Comayagua. Era procesada con azogue y todo el azogue de que Guatemala mandaba a Comayagua no ajustaba para procesar tanta plata y oro que llegaba ahí. El altar mayor de Tegucigalpa es pequeño en relación a los 4 altares de Comayagua. Muchas gracias por su acertado comentario, don Gustavo Rivas, le agradecemos mucho. Pues gracias a todos por este espacio, vamos a seguir teniendo más espacios como este. Les damos un cordial saludo a cada uno que nos ha acompañado el día de hoy. E igualmente les invitamos a todas las actividades que están programadas para el resto de la semana en el programa Cultura Activa del mes de septiembre. Y les digo con tiempo que se vendrán muchas más actividades muy buenas para el mes de octubre. Esperamos contar con la presencia de cada uno de ustedes. Este es un programa de parte de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes. Les agradecemos a cada uno de ustedes, le agradecemos al licenciado Douglas en la distancia. Al final se me informa de que se fue la luz donde él reside. Entonces, le damos un saludo al licenciado Douglas a la distancia, al equipo de Cultura Activa. Gracias por estar pendiente de estos detalles. Y les esperamos a cada uno de ustedes. Tengan una feliz tarde. Muchas gracias.